Sí. Pues buenas tardes a todas y todos. Estoy encantada de estar aquí, la verdad. O sea, yo, que soy abogada, voy muchas veces a la cárcel a hacer muchas cosas, pero nunca he presentado un libro, la verdad. Entonces tiene su gracia que... Y me lo de un poli, ¿sabes? No. Entonces tiene mucha gracia el entorno y la temática, ¿no? Además eso en un sitio como este, en la Modelo, una cosa que tiene, ahora que estamos de celebración, 50 años de democracia, bueno, todo el mundo mirando hacia atrás, mirar hacia adelante es muy deprimente. Y en este espacio, ¿no? que recoge tanta energía y que recoge tanta historia de la ciudad y de la ciudad en sus páginas más negras, que no dejan de ser historia de la ciudad. El poli rojo, yo cuando vi el libro pensé, para mí Xavi nunca ha sido poli, para mí ha sido profe, para mí ha sido compañero, para mí ha sido un maestro, pero nada que ver con la policía. O sea, yo sabía que era policía porque lo sabía, pero yo no le conocí nunca de policía, le conocí de docente, y tengo que decir que yo soy abogada y tengo 2 másteres y el doctorado y todo, pero nunca he utilizado tanto las cosas que me han enseñado por ahí como las cosas que me ha ido enseñando Xavier a lo largo de toda la vida, y lo sabes tú que es verdad, porque incluso en el día a día muchas veces me acuerdo de aquellas diapositivas que nos enseñabas en la escuela Xavier Soto, ¿no? Muchas las tengo perfectamente en la mente porque es una persona que es, además de todo lo del libro que ahora vamos a hablar en detalle, hacer un poco de spoiler, yo destacaría de Xavi que es una persona muy generosa. Porque en los tiempos que corren no es fácil encontrar a gente que comparta su conocimiento. Sobre todo que comparta su conocimiento con el objetivo de que el grupo sea mejor. ¿Te acuerdas de aquella dinámica de los tipos de líderes? ¿No? El líder que quiere a todo el mundo abajo y el líder que se rodea de gente potente porque así es un mejor líder, ¿no? Pues ese es Xavi. Generoso y muy profesional en lo suyo. Y sobre todo también, y por supuesto, y por eso estamos aquí después de tanto tiempo, muy, muy divertido. Yo contigo me lo he pasado muy bien, siempre hemos hecho alguna cosa juntos y hemos hecho muchas cosas juntos. Y además, una persona en la que se puede confiar, no miente, es lo que es, y por eso el libro este es tan interesante, ¿no? El poli rojo, ya del título dices... Pues vaya contradicción, ¿no? El poli rojo, así todo el mundo, ahora que todo el mundo tiene en la mente, ¿no? Todo el mundo que tiene tan fácil ahora el facha en los labios, ¿no? Cualquier cosa, todo es facha, y todo el mundo facha. ¿Y sabéis qué pasa? También nos ha pasado con el activismo feminista, que llegó un momento que todo era feminismo y al final nada era feminismo y muchas cosas se perdieron, y con la banalización del término facha, fascista y demás, yo creo que pasa igual. Cuando le decimos a que todo el mundo es facha, al final nadie lo es y todo es totalmente admisible. Pero bueno, al tema. ¿Has escrito un libro? Bueno, has escrito varios. Yo los tengo todos, ¿eh? Desde la izquierda a derecha y todo este rollo hasta aquí, ¿no? Y has escrito una novela, bueno, una biografía novelada que se llama El poli rojo. Antes hablaba aquí con el compañero que por qué no le había puesto el pitufo rojo, el madero rojo, en lugar del poli rojo, no, porque hubiera tenido su gracieta, ¿no? Pero viendo los capítulos, porque este libro tiene como 20 episodios de los más destacados en la vida de Xavi, pero yo he visto, por lo que he leído, por lo que he podido ver y tal, para empezar por el principio, por empezar por algún sitio, que en tu vida de poli, de no poli y demás, como que hay una constante muy fuerte, y yo creo que es un valor, de tus padres, tu barrio, tu familia, tus amigos, ¿no? El inicio. Cuéntanos un poco, porque de ahí empieza todo, y se ve todo el rato, o sea, lo importante que es, ¿no? Sí, eso, aprovechando... Sí, ahora. Aprovechando que tenemos aquí a un maestro del marxismo y de edición de libros de izquierda, yo siempre diría que yo estoy muy marcado por la conciencia de clase. Yo tengo clarísimo siempre que de dónde provengo, que provengo de un barrio obrero, del último barrio de Barcelona, el barrio de Verdún, que es el que está antes de subir al Castillo y ya pasar a Sardañola, y que han sido los principios, mis orígenes allí, de antes de la película del 47, la película del 47 es mentira,
Ellos secuestraron el autobús en el año 1978, cuando ya había democracia. Nosotros secuestramos el autobús en 1971, cuando nos dispersaban a tiros de metralletas de la Guardia Civil. Y subimos el autobús arriba. Entonces, yo siempre digo que yo antes que... He tenido varias profesiones, he sido poli, 40 años, no pocos. He sido docente en la universidad durante 15 años. Antes de poli yo ya llevaba trabajando desde los 13 años, he estado trabajando desde los 13 en las artes gráficas, he estado trabajando en la construcción, he estado trabajando en el metal. Sobre todo lo que más me marcó fue los 10 años en la dictadura en la Macosa. La empresa que hoy es Alstom, que es cuando subís en un metro, pues esa era mi empresa, la que hace los vagones de los trenes, de los metros, las escaleras eléctricas, y en esa empresa estuve 10 años, durante los años duros del plomo de la dictadura. Y esas dos cosas, el barrio y la fábrica, son los que han marcado toda mi vida posterior. Es decir, yo he tenido claro siempre después, me decían, tú eres un poli atípico, tú no cuadras en el perfil tipo de lo que es un policía, ¿no? Que es conservador, que es muy riguroso con el cumplimiento de las normas, que es el ex, ahora que tenemos aquí a la abogada, todo cumplimiento, no hay que apartarse nada de lo que dicen los protocolos. Y yo eso siempre lo he relativizado muchísimo, porque claro, yo antes de, como digo en un libro, antes de servir a la seguridad del Estado, pues he estado procesado por atentar contra la seguridad del Estado. Entonces, obviamente para mí las normas, las reglas, se respetan en la medida que son justas. ¿Y quién decide si son justas o no? El ordenamiento jurídico no, porque el ordenamiento jurídico de Franco y de la dictadura era la legalidad en aquel momento. Entonces tú decides romperla y decides saltártela porque crees que es injusta, simple y llanamente, y asumes todas las consecuencias, ¿no? Y después cuando estás de poli y ves a los talibanes profesionales de la policía que no, esto es, yo ni quiero, ni puedo, ni debo, esto, el reglamento dice esto y hay que hacerlo a rajatabla. Yo intentaba siempre que la gente tuviera un poco de sentido común, que relativizara, que lo relacionara con el contexto social de la gente con la que estábamos interviniendo, fuese una persona normal del barrio que tenía un conflicto o fuera un delincuente, ¿no? Yo siempre he dicho, oye, mi mejor amigo, mi lugarteniente, lo escribo en el libro, mi lugarteniente, la banda de mi barrio, cuando yo tenía 10 años, tenía una banda, y de los 10 a los 15 años, que ya me desclasé y me metí en política. Entonces la banda ya era el Partido del Trabajo, en la que había unos compañeros que me conocieron con pantalón corto, como me recuerdan siempre. Pero de los 10 a los 15 yo tenía la banda, y mi lugarteniente de la banda después fue el atracador más famoso de bancos de toda España. ¿Yo podía haber acabado con él? Claro, sí, ningún problema. Oye, enchúfame en tu trabajo, y me hubiera enchufado perfectamente, ¿no? ¿Por qué acabas en un sitio y no en otro? Pues porque el contexto social te condiciona y la educación te condiciona. Entonces el contexto social te empujaba a ser un marginal, y a partir de que entras en contacto con la política y entras en contacto con la lectura y empiezas a leer cosas que no son las que te han aleccionado en la escuela de Franco, en la escuela de... a mí me educaron con todos los principios del movimiento nacional, imaginaros, y de los de cantar el cara al sol en el patio de la escuela por la mañana al entrar, y a las 12 del mediodía parar a leer, a cantar el rosario. Me sé todos los rollos estos de la religión, me los sé todos enteritos, y el latín, a veces me los sé el latín. Desplazarte de esto, romper con todo eso, y ser un ateo recalcitrante y ser un rojo practicante, requiere todo un proceso. Y ese proceso, ¿cómo lo has conseguido? Con autoeducación. En principio la educación era una educación de reconocerlo. Yo siempre digo después, oye, yo en la escuela de policía de Mollet, en las que daba clases, porque además era el jefe de la policía de Mollet, explicaba que era una secta. Y cuando yo explicaba que era una secta, decía, hostia, si todo esto he sido yo. Es decir, si esto es lo que yo hacía cuando estaba en el Partido de Trabajo. En la secta lo que nos aleccionaba era el cumplimiento de la disciplina, y el militante más aguerrido, el más valiente, el que más arriesgaba, era el mejor militante. Pero en absoluto el que discutía las órdenes de la dirección. La dirección, aquí que tenemos a Miguel, que siempre nos lo recuerda, oye, había centralismo democrático. ¿Eso qué quería decir? Lo mismo que pasa ahora, con Pedro Sánchez, o con el PP, o con el Junqueras, o con el Puigdemont.
lo que dice el jefe va a misa, y quien se aparta de lo que dice el jefe está condenado. Ahora, condenado significa fuera de la organización, en aquel momento condenado es que aparecías en la cuneta. O sea, la propia gente de tu organización te pegaba un tiro. Porque sabías tantas cosas en la clandestinidad que no se te podía permitir marcharte por las buenas. O sea, una vez dentro, o te morías allí, te mataba la poli, o te matabas para ello, pero no te podías ir, ¿sí? Y de hecho, yo después me sigo encontrando con compañeros que estuvieron conmigo en aquella época, en excepción de José Manuel, que está aquí, de la SEA, él estaba en la SEA, que estaba en la Macosa, pero coincidirás conmigo, José Manuel, Juan Manuel, que la mayoría de la gente de nuestra época, que eran militantes valiosísimos, que lo habían arriesgado todo, se quedaron enganchados, se quedaron en la nube, que se diría ahora, no supieron adaptarse a la democracia, porque ellos se habían formado solamente para hacer la revolución. Y como la revolución la teníamos a tocar de Ditch y no vino, no lo entendieron. Y como no lo entendieron, se quedaron ahí colgados y son, lo que decía Mao Zedong, de la mentalidad de los insurrectos errantes. Son los que todos los días, cuando se levantan, dicen vaya mierda de país, vaya mierda de televisión, vaya mierda de trabajo, todo es una mierda, y todo lo critican desde el sofá. Pero no se han vuelto a organizar nunca más. Es decir, no actúan, solamente ahora interactúan como mucho. Bueno, me estoy abriendo demasiado. ¿Por qué empecé tal? Pues empecé por esos principios. Y cuando a mí la gente alguna vez me ha preguntado, en la temporada que tú me conociste en el Partido Socialista, muchísima gente me decía, yo es que a ti no te veo con gorra. Claro, porque cuando me conocieron, yo a partir del 2004 me quité la gorra, o me la quitaron, ¿no? Porque ya estuve haciendo de cargo político de la policía, en la delegación del gobierno. Y ya los que me conocisteis en aquella época, pues ya no habíais visto nunca el uniforme, ¿no? Y ya no me lo volví a poner nunca más, ¿no? Pero me decían, eso no cuadras con un poli de lo que nosotros pensamos que es un poli. Y eso cuadra con lo que tú has dicho ahora al principio, con el tema de la estigmatización, con los fachas o con tal. Mis propios compañeros del Partido del Trabajo, tengo dos hermanas que estaban conmigo en el Partido del Trabajo, una de ellas muy citada además en el libro, no me entendían. ¿Que te has metido a policía? Pero eso es incompatible con haber sido un maoísta, esto no puede ser. Y entonces yo decía, oye, es que vosotros quedasteis a la mitad, porque normalmente quien me lo criticaba eran más jovencitos todavía que yo, ¿no? Y no se lo había leído todo. Yo me leía todo lo que veía en mis manos, ediciones de lenguas extranjeras de Pekín, los de México, todo. Aquí no se leía nada editado aquí. No estaba el viejo topo, entonces, haciendo estos libros. Y eso, yo tenía claro que mis puestos de trabajo, fueran los que fueran, eran siempre circunstanciales. Porque yo, ante todo, era un obrero desclasado y que tenía conciencia de clase, y que mi objetivo en la vida era hacer política, era transformar la sociedad. Y en función de eso, pues de forma instrumental, igual que el partido me había dicho en su momento, oye, te tienes que ir a la mili voluntario porque tenemos que hacer el ejército rojo. Claro, me dijeron cuando estábamos en la dictadura, ¿no? Y mañana aquí, por cierto, se hace un acto a las 10 de la mañana, que lo hacen exmilitantes del Partido del Trabajo, que el Partido del Trabajo había mandado a la Escuela de Oficiales de Zaragoza. Y fueron los que fundaron la UMD, ¿os acordáis? Unión de Militares Democráticos. Y esos se formaron a partir de la Revolución de los Claveles de abril del 74 en Portugal. Pues aquí a finales del 74 se montó la UMD. Pues estos compañeros mañana hacen un acto aquí reivindicando todo ese pasado de gente que practicamos el entrismo, que es lo que decían los trotskistas, si no puedes cambiar las cosas de golpe desde fuera, métete dentro de las organizaciones, las que hayan, y dinamítalas desde dentro. Reviéntalas, que es la palabra de moda ahora de Podemos, hay que reventarlo todo. Pues reviéntalas desde dentro. Ya nosotros ya lo habíamos hecho eso en el 75, Juan Manuel, cuando Comisiones nos dio la orden de participar en las elecciones del sindicato vertical. Y había que meterse en el sindicato vertical para reventar el sindicato vertical. Y yo fui el único representante sindical que salió elegido en mi fábrica de 2.500 trabajadores en la junta de la CNS, Comisión Nacional Sindicalista, imaginaros. ¿Para qué? Para reventarlo. Y lo reventé con éxito, con la ayuda de muchísimos compañeros. Y cuando me metí en la policía, me metí para lo mismo. Es decir, para lo mismo que me había metido en el ejército y no me dio tiempo a hacerlo, porque después vino la democracia. Pues para lo mismo, oye, la policía es, junto con el ejército, la judicatura y el clero, las cuatro patas que ha dejado
el fascismo, y sobre esta se asienta la transición. Bueno, pues como tenemos que convivir con los policías que han jurado fidelidad al movimiento nacional, la única forma de transformar a la policía es métete dentro, promocionate dentro, asciende. Yo entré en el 80 y en el 85 ya era jefe. Bueno, pues, ¿a qué me he dedicado? A transformar la policía desde dentro, a reformar todas sus normas y a acabar, iba a decir físicamente, bueno, a neutralizar, que era más elegante, a apartar a todos los fachas que venían del movimiento nacional y eran mandos dentro de la policía, ¿no? Y los sufríamos. Y eran mandos que no que los sufriéramos nosotros, los profesionales, los sufría la población. Porque eran los que decían, chaval, esto que te han enseñado en la escuela de policía, estos socialistas no le hagan ni caso. Aquí la policía funciona así, como nosotros te digamos. Eso es lo que se llama técnicamente la cultura organizacional, que es la que vale. ¿Sí? Lo que digan los libros es lo de menos. Aquí lo que se hace es la costumbre. ¿Sí? Y la costumbre era maltratar a los delincuentes, era no respetar los derechos humanos, era no respetar la Constitución, obviamente era no respetar el Estatut, obviamente era no hablar en catalán, en absoluto, porque eso era mariconadas que decían ellos. ¿Sí? Acabar con todo esto nos costó 20 años prácticamente. Desde esa, yo te voy a ir preguntando cosillas que tú son parte de los 20 episodios que relatas, pero que a mí me interesan especialmente también por la trayectoria propia, ¿no? Que tú bien conoces. Ahora cuando has dicho los policías no respetaban los derechos humanos y tal, tú desde tu posición privilegiada pudiste presenciar en esos años que fuiste policía cosas que fueron realmente devastadoras para la sociedad. Por ejemplo, en los 80 entiendo que todo el tema de las drogas en los barrios, ¿no? Y cómo eso, o sea, acabó con una generación completa, casi, ¿no? Y de la manera que se trataba entonces, yo me acuerdo, obviamente no era aquí, pero yo me acuerdo de aquellas madres en la puerta de Laureano Viña y tal, y que las trataban como locas, que hoy siguen. Hoy cuando una mujer protesta, lo primero que le dicen es que está loca, esto no ha cambiado nada. Y luego te preguntaré por eso también, ¿no? Pero me interesa mucho porque además en el entorno en el que estamos, mucha de esa gente acababa en sitios como la Modelo, porque se habían hecho adictos, acababan robando y luego acababan en una cuneta y demás. Como desde un poli joven en los 80, un poli revolucionario, con esos mandos pidiendo guerra y mano dura, ¿cómo iba a barrios como el tuyo, como el mío? Yo soy de Santo Cristo, de Badalona, imagínate. ¿Cómo afrontabais eso sabiendo que ese yonki que tú estabas recogiendo podía ser tú o tu colega de la banda o lo que sea, ¿no? Sí, pues con mucha empatía, que entonces no existía la palabra todavía. La palabra nos la inventamos, no sé, comunicación, ya en los años 2000, ¿no? Pero con mucha empatía. ¿Por qué? Porque tú te sentías parte de la clase social con la que estabas interviniendo, con los más desfavorecidos, en este caso con los yonkis. Decía, oye, los yonkis son producto de su contexto situacional, de su familia desestructurada. La mayoría de los yonkis, cuando hablabas con ellos, eran de padres y madres de la clase obrera. Y para poder inyectarse cada día las dosis, pues tenían que robar y tenían que hacer cosas que a ellos mismos les daba vergüenza y después cuando los detenías lloraban. Tirar a la yayita al suelo para arrancarle la medallita de oro, o para quitarle el reloj a no sé quién, tal. Y claro, cuando yo me encontraba con ese tipo de cosas, yo intentaba hacer pedagogía con ellos y me acuerdo que acababan llorando muchísimas veces, no por vuestro cara, porque hablaba su idioma. Y entonces yo todavía no he hecho el libro de técnicas de comunicación, pero yo se lo he explicado muchas veces cuando he dado clases a los policías. Digo, oye, la mejor forma de comunicar es empatizar, es hablar el lenguaje que habla tu interlocutor. Si hablas con un yonki, si hablas con una persona con poca formación, háblale en su lenguaje y te entenderá. Si te pones exquisito, no entenderá nada y te convertirá rápidamente en su enemigo. Entonces yo me acuerdo que cuando íbamos a los juicios, yo, del 80 al 85, que fueron los 5 años que estuve de policía raso, por decirlo de alguna manera, sin graduación, asistí a 100 juicios. 100 juicios. Es decir, los años 80 eran durísimos para la seguridad ciudadana, porque era después de la gran crisis económica de los años 70, pues era cuando había un montón de gente que se había quedado en paro. Y esa gente que se quedaba en paro, sus hijos, cómo se proveían recursos para sobrevivir cada día, cómo se buscaban la vida, que hacíamos técnicamente, robando. Hay una cosa que te quiero preguntar al respecto, porque hay una leyenda... Y cuando el robo era
eso, iba a decir, al turista de la Rambla que llevaba ahí un peluco de 50.000 euros, pues tú le decías por lo bajín a él, que se trata mal, que le den por culo, muy bien hecho, tío. Pero hay claro, cosa... se ponían gordos, este me entiende. Hay una cosa que yo te quería preguntar, si es cierta o no. Hay mucha literatura no oficial que dice que precisamente en los 80 se introdujo la heroína en los barrios obreros para que no llegara esa revolución de la que estabais hablando. Sí. Mira, una de las cosas que nombro muy sucintamente en el libro, pero que ahora lo puedo desarrollar un poquito más, porque ahora ya se ha escrito algo más y no me arriesgo a una querella criminal o a que los de Galindo, cuartel de Chaurrondo, me peguen un tiro, ¿no? Pero yo contribuí a formar el primer sindicato de la Guardia Civil en España, que se llamaba COPROPER. COPROPER era Cooperativa de Damnificados por Roldán. ¿Se acuerdan que Roldán era el director de la Guardia Civil que se había llevado toda la pasta construyendo las casas cuartel? Y no queríamos llamarle sindicato porque estaba prohibido expresamente que hubiera sindicatos dentro de la Guardia Civil, porque es un cuerpo que tiene también carácter militar. Y para los militares está prohibido la sindicación. Para los policías sí, para los militares no. ¿Sí? Y cuando ya estaba gobernando el PSOE en el año 82, pues yo me acuerdo que bajé a hablar yo era responsable del ámbito de la fila cero, que se llamaba, que era el ámbito de seguridad del PSC en Cataluña. El ámbito de seguridad de la fila cero eran los que no se podían afiliar formalmente. Y ahí estaban jueces, estaban militares, estaban los de la UMD y estaban gente de la Guardia Civil. Entonces con esa gente yo fui a hablar con Corcuera, que era el ministro del Interior, a plantearle, oye, para evitar lo que está pasando con los mandos de la Guardia Civil, que están introduciendo droga por el puerto de Pasajes y que tienen a los guardias civiles, los tienen absolutamente esclavizados, nos tendrías que dejar hacer un sindicato. Y me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Que el Galindo me pegue 2 tiros? Eso es el ministro del Interior, Era la época de los GAL, lo recuerdo. Es decir, que había un funcionamiento paralelo a los cuerpos oficiales del Estado. Y los GAL hacían lo que les daba la gana porque formalmente no existían, ¿no? Bueno, pues los compañeros de la Guardia Civil decían, Javier, es que nosotros sabemos perfectamente cuándo se va a descargar droga en el puerto de Pasajes. Y es el día que el coronel del cuartel dice, hoy le daba fiesta a un montón de gente. Bueno, si no toca fiesta hoy para tanta gente. Y las garitas, el mínimo de gente imprescindible en las garitas. Y gente patrullando por el puerto, ninguno. Porque como hay fiestas hoy, nadie sabía por qué había fiesta, pero había fiesta. Ese día era el día que se descargó las drogas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo justificaba después eso Galindo y la gente de los GAL? Lo han escrito, lo han llegado a justificar. Sí, porque era la forma de tener neutralizada a los jóvenes abertzales del País Vasco. Es decir, como allí eran muy revolucionarios, era muy incipiente el movimiento radical de izquierdas, pues la forma de tener a la juventud esclavizada, neutralizada, muertos vivientes, era tenerlos enganchados a la droga. Entonces la droga en el País Vasco era muy fácil de conseguir y muy barata, porque contaba con la quiescencia de los mandos que debían vigilar para que no entrara la droga. No sé si queda claro. Clarísimo queda. Muy claro. Tengo que preguntarte por una cosa, por información profesional, evidentemente, y porque me interesa mucho tu visión de cómo ha cambiado, ahora que estamos en un repunte, otra vez, de la negación de lo obvio, ¿no? Cuando tú has sido policía o mando de la policía durante los 80, los 90, hasta los 2000, 2004 o así, tú en el libro explicas en uno de los capítulos cómo intervienes en un caso de violencia machista radical. Además de explicar el caso, quiero que me expliques cómo ves tú ahora, después de tú haber visto lo que has visto y que no se paran, llevamos 84 feminicidios este año, aunque oficialmente solo se reconoce 38, porque la ley solo reconoce los feminicidios de las parejas o exparejas. En ese paternalismo estamos todavía, ¿no? 84, a los que les damos cursillos de nueva masculinidad de los agresores ahora. Tú, como policía, ¿cómo interveníais y cómo, o sea, qué podíais hacer? Porque la ley no os amparaba, había que decirle a las mujeres que volvieran a su casa y ya está, ¿no? Sí, sí. Mira, el primer conflicto que teníamos era dentro del propio cuerpo de la policía local. Es decir, yo entré en un cuerpo en el que había 150 policías del régimen anterior, entramos 40 nuevos y de los 40 nuevos solo 5 teníamos alguna experiencia política
previa a la dictadura, ¿sí? Y estos 5 éramos los que creamos sindicatos dentro de la policía. No existían los sindicatos en 80, los creamos nosotros. Creamos sindicatos y teníamos que luchar contra nuestros propios compañeros, primero porque maltrataban a nuestras compañeras. Entraron 10 mujeres en la policía, las 10 primeras mujeres que entraron en el año 80 en la policía, entraron en el Hospitalet. Bueno, teníamos que pelearnos con nuestros compañeros para defender a nuestras compañeras, porque es que nuestras compañeras habían entrado en la policía, pero bueno, ellas habían entrado en un puesto de trabajo, ¿sí? Pero no eran reivindicadoras del feminismo, ni reivindicadoras de las leyes, simplemente pues, se quejaban cuando los machirulos policías las acosaban en los vestuarios, así de claro, y nosotros teníamos que pelearnos con ellos. Yo, afortunadamente, pues como explico ahí en el libro, me salvé porque era cinturón negro de karate y de judo. Y yo era además el que después me los encontraba por la mañana en el gimnasio y tenían que pasar todos por mis manos. Y entonces eso me granjeaba el respeto, no intelectual, pero sí físico. Y eso la policía pesa mucho. O sea, la policía te respeta por 2 cosas. Los policías en el interno te respetan o porque eres de su ideología o de la ideología mayoritaria, o porque eres más fuerte que ellos. En mi caso era porque era más fuerte que ellos. Y porque además tenían que vérselas conmigo y accidentalmente a algunos se le rompía la clavícula, a otros se le rompía la rodilla, a otros se le rompía la muñeca, en fin, cosas de estas que pasan en los gimnasios siempre accidentalmente, ¿no? Y algunos tomaban nota y decían, hostia, hay que tener cuidado con el marín, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí nos empezaron a hacer caso. Pero aún así, yo tuve la primera intervención que me valió una querella criminal por parte de las compañeras de UGT. Sí, eso te iba a preguntar. De las compañeras de UGT. Porque, claro, yo era el presidente de la Junta Personal Funcionario de los 2.000 trabajadores del Ayuntamiento y los trabajadores se empezaban a quejar ya, año 84, oye, que ya llevamos 6 años de democracia, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué las mujeres no salen a la calle? Las 10 mujeres que han entrado están todas enchufadas en oficinas. Y hay una porque era la hija del coronel del cuartel de aquí de la Guardia Civil de la calle, de la Avenida Madrid, esa le gustaba la calle, ¿no? Además ella se nombraba a sí misma la mujer llamada caballo, o sea, lo asumía. Pero las demás todas buscaban los privilegios. ¿Y los privilegios por dónde les venían? Porque se hacían amigas del responsable del PSUC o del responsable del Partido Socialista que gobernaba en ese ayuntamiento, o del responsable de la sección Las Cosas de la Vida del Periódico de Cataluña, ¿sí? Y como el Periódico de Cataluña era eso para cualquier político, tener un amigo en el Periódico de Cataluña, o sea, el que me saca los periódicos o el que evita que salgan los periódicos, pues eran personas privilegiadas, lo que pidieras lo tenían. Bueno, pues estas chicas no solamente estaban en oficinas y no salían a la calle cuando hacía frío y estaban con aire acondicionado cuando hacía calor. No, es que además se jactaban y le decían a las pocas que estaban en la calle, siento decirlo con esas palabras, pero es que lo decían así y escrito en el libro, sois tontas, mientras yo tenga lo que tengo entre las piernas, yo no salgo a la calle. Claro, eran policías democráticas, habían entrado por la democracia. Y le estaban diciendo a sus compañeras que eran imbéciles por estar haciendo de policías en la calle. Además, ¿no veis que no quieren que hagamos de policía? Porque nos han dado una falda de tubo para que nos marque el culo, pero no para correr. Es decir, no podemos atrapar delincuentes. Llevamos una falda de tubo hasta los tobillos. Con eso, con ese tipo de ropa, es impracticable hacer el trabajo policial, ¿no? Entonces, bueno, por esos argumentos, me metí una querella. Y hay querella que después gané, ¿no? Pero que me tuvo 3 años inmovilizado en el escalafón mientras lo ganaba. Es decir, tuvimos que luchar primero para defenderlas a ellas, después para defendernos de ellas, y después, cada vez que en la calle teníamos una intervención de violencia machista típica, ¿no? Pues el vecino que llamaba, oiga, que me parece que están matando a mi vecina, tal, y entonces la ley de la patada a la puerta ya existía, la ley de Corcuera. Cuando había un delito infraganti, no tenías que esperar orden judicial, podías pegarle la patada a la puerta. ¿Sí? Y entrabas y te encontrabas allí en el escenario, ¿no? Al tipo con el cuchillo, con la mujer, con los niños, con la nevera con los candados puestos, con las bombillas quitadas, porque las bombillas no se ponen hasta que llego yo por la noche, que soy el que gano el dinero y el que os ha de comer, ¿no? Esos escenarios. Y claro, cuando intervenías y le quitabas el cuchillo al tipo,
En ese caso, con mucha suerte para él, porque yo se lo podía quitar sin necesidad de sacar el arma, pero mis compañeros lo que hacían es sacar el arma, claro. Y cuando lo reducías y le estabas poniendo a las esposas, tu problema es que se te tiraba la mujer al pelo, y a mí me han tirado este pelo tan bueno que tengo, no se me ha caído nunca, me han tirado los pelos para atrás, deja a mi marido, tal, no le pongas las esposas. Pero señora, pues no la estaba matando. Bueno, pero es mi marido, y es el padre de mis hijos, y es el no sé qué, y no se lo va a llevar usted ahora. Lléveselo al rincón, péguele la bronca, pero no se lo lleve detenido. No, perdone, es que ahora me lo tengo que llevar, porque yo ya he visto el delito, y ahora, aunque usted lo quiera, me lo tengo que llevar. Bueno, pues, ¿sabéis el repisco en el estómago con el que te vas? Hablo ahora como... Eso no lo podéis saber vosotros, claro, como policía. Cuando ves a los niños llorando, a la madre llorando, y te tienes que llevar al padre detenido. Y todos piensan que el delincuente eres tú, que te estás llevando a su pobre padre. Pues con eso, pues, claro, ¿qué hacían los polis fachas? Cuando veían una cosa de estas decían, oye, ya se lo harán tú. Y si los llevabas a comisaría, ¿cuál era el otro problema? Que en comisaría, quien hacía la minuta era la Policía Nacional. Las policías locales, hasta el año 2000, no pudimos hacer instrucción directa al juez. Porque lo reivindicamos ahí adentro y lo conseguimos los que ya éramos jefes. Pero tenías que ir a la policía, que era el Cuerpo Nacional de Policía en aquel momento, que eran los maderos, ¿no? Los marrones. Y ibas a la policía, se echaban para atrás y decían, ¿dónde vas, tío? Esto es cosa de pareja. No me hagas escribir a mí ahora por esto. O sea, el problema es que no te aceptaban el caso en la comisaría de policía, tú que venías uniforme y que habías presenciado el acto, que traías las pruebas, traías los certificados, traías todo, y los policías nacionales no querían aceptar la denuncia. Ya estamos hablando del año 2000, casi. Yo te podría dar casos del 2025, exactamente. Y esos, hasta que se han jubilado, han seguido pensando igual. Empiezan a no estar ahora. ¿Sí? Pero claro, esos han acabado, se han ido extinguiendo por biología pues a partir del 2010. Pero de la Constitución hasta el 2010, todos estos policías franquistas estaban dentro. Y ellos pensaban que la violencia machista, pensaban lo mismo que piensa Vox hoy. Esto es una cosa de parejas, aquí no hay que intervenir para nada. Hay una cosa que relacionado con la teoría que estabas hablando antes, que me interesa mucho para cambiar un poco, ya para irnos un poco más a la parte pública, de que en un número de tus capítulos agarras una frase que yo he dicho muchas veces porque la he sufrido también en el trabajo con determinados casos que llevo, ¿no? Que es enfrentarte a eso de que la verdad no te arruine un buen titular, ¿no? Ahora que estamos en todo lo alto de la cultura de la cancelación y que cualquiera se erige en juez moral de cualquier otra persona y que si hace 200 años mataste un gatito, pues la jodemos porque ya no puedes hacer nada con tu vida ni nada, ¿no? Este episodio, o sea, el intento de cancelación, que yo sé que luego has tenido algunos otros, ¿cómo lo viviste y cómo te marcó para luego? Pues claro, luego evidentemente gestionas y enseñas a gestionar este tipo de cosas, ¿no? Que es tu especialidad, pero en ese momento, ¿cómo fue? Difícil, muy difícil. Déjame que te diga que en lo de la violencia machista había alguna cuestión que hoy todavía sigue siendo muy espectacular en cuanto a índice de delito, las violaciones. O sea, ¿sabes lo que significa llamar a la puerta de casa de los padres a las 10:30 de la noche y decirle, oiga, baje que tengo a su niño abajo que lo estaban violando cuando ha bajado a tirar la basura y tengo al violador? Y los padres bajar y decirte, bueno, como al final no ha pasado nada, que no se viene conmigo a denunciar. La ley ahora ha cambiado, pero entonces la ley era los delitos sexuales solamente son denunciables a instancia de parte. ¿Sí? Ahora se lo puedes hacer directamente, pero entonces, si los padres, como era el menor, no denunciaban, no podías llevarte al delincuente, al violador, a comisaría. Tenías que dejarle que se marchara a violar a otro niño. Bueno, pues yo me he encontrado con padres estos que, mira, ahora llegan más polis, con padres estos que lo que hacen es decir, no voy a comisaría con usted, lo siento mucho, pero mañana que a mi hijo lo van a avergonzar en el colegio, se va a enterar todo el mundo, se van a enterar los vecinos, así que ya que no ha acabado de pasar nada porque usted lo ha frenado, pues no presento denuncia. Pero eso pasa hoy, Xavi. Eso es porque claro, los delitos sexuales siguen siendo delitos que se llaman de cifra negra. Y eso quiere decir que se saben muchos menos de los que realmente hay.
Pues te imaginas el trauma para esa criatura todavía. Claro que me lo imagino. Claro, en criminología, como tú sabes, hablamos de la cifra negra del delito. La cifra negra del delito es que de los delitos conocidos, los que salen en las estadísticas, eso suele ser el 10% de los delitos cometidos. Los que se descubren solo son el 10% de los que se practican. ¿Sí? Bien, pues imaginaros que una vez descubierto, que además no puedas, que te quedes con la impotencia de no poder llevarte al violador para adelante. Obviamente yo me llevé al violador para adelante, pero me lo llevé por otras cosas, porque después el hombre se equivocó con otras cosas conmigo y acabó en comisaría, pero no por la causa de la violación, ¿no? Y en ese caso igual, te encontrabas con que, igual que me pasó con mis compañeros que habían militado conmigo en la dictadura del Partido Trabajo, que no entendían qué hacía yo en la policía y no entendían que se podía reformar la policía desde dentro, sin embargo ellos sí que seguían sufriendo sus consecuencias, pues me encontraba con los policías, perdón, con los periodistas, que eran los periodistas modernos de aquella época, solían ser chavales recién salidos y salidas de la facultad. Que eso todavía muchos están hoy en la los de Carlos Killer, la de Mursala, pues esos tenían 20 y poco añitos y salían de la universidad pensando, con el estigma, todo policía por el mero hecho de serlo, igual que todo juez o todo militar, tiene que ser un facha. Si no, no se habría metido a esa profesión. O sea, no entendían que estábamos haciendo un trabajo social desde dentro para transformar la policía. Al contrario, teníamos que luchar contra su estigma. Y cada vez que hacíamos una intervención, yo me acuerdo, siempre tenía que estar pensando, yo se lo decía a los polis cuando después los formaba, tú no tienes que estar mirando solamente cumplir la ley de forma escrupulosa. No tienes que estar, además, convenciendo al propio, como yo hacía con los yonkis, convenciendo al yonki de que tienes que ser bueno. Oye, si le has quitado el peluco de los 5.000 euros de oro al que lo exhibía, pues que se joda y que no vaya luciendo de que tiene más plata que lo demás. Pero a la yaya no se le puede hacer estas cosas. A los que no tienen dinero no se puede hacer. Pues igual que hacía esto, hacía con los periodistas. Entonces, me encontraba con un periodista que de aquella época era el Pera Ríos, era el Juanjo Berbel, que estaba en el periódico, el Pera Ríos estaba en El País, en La Vanguardia estaba el Jesús Vila, ¿sí? Que los nombro ahí en el periódico. Bueno, pues con esa gente yo tuve que hacer un trabajo de muchos cafés con ellos para convencerles que yo no era facha y que yo estaba haciendo un trabajo social dentro de la policía más allá del trabajo de policía de cada día. Y estos me ampararon algo y empezaron a escribir en positivo de nuestro trabajo. Pero la mayoría, incluido el marido de la que me metió la querella, que era el responsable de una sección entera del periódico de Cataluña, para estos, todos los policías, per se, éramos fachas. Y nos costó muchísimo que entendieran nuestras intervenciones. Y cada vez que había una intervención, las intervenciones de la policía nunca son para decir, mira qué cosa más buena hemos hecho. Siempre es, mira qué problema hemos evitado. Bueno, pues siempre le sacaban punta. Siempre miraban de sacarle punta. ¿Sí? Y nos costó muchísimo que nos encontramos con muchos titulares, como decías tú, muchos titulares en prensa que, bueno, que eran mentiras, pero que quedaban bien. Quedaban bien. O sea, yo me he encontrado 2 veces en la portada del periódico de Cataluña, y yo decía, pero yo en la portada del periódico de Cataluña, por eso no podía. Claro, con mentiras inmensas. Aquí, al revés, fui yo el que les puse las querellas al periódico, y gracias a eso pues me compré el primer coche nuevo de mi vida. Bueno, me tuvieron que pagar 5 millones de pelas de las entonces. ¿Sí? Pero yo le he pedido 2 querellas al periódico de Cataluña, les he ganado las 2. ¿Sí? Con periodistas de estos que te condenaban o ponían titulares que eran absolutamente mentira. Conozco perfectamente el caso porque hay casos míos que me pasa exactamente igual, también con policías y con periodistas. Es que ya llevamos casi 1 hora hablando, yo creo que la gente también quiere intervenir, pero antes de eso quiero entrar un poco en la última parte que a mí me parece muy interesante y la más desconocida, y que yo casi la conocía, que es tus colaboraciones cuando empieza toda esta historia del Procés. Ah, sí. Nos hemos saltado 30 años de vida, pero a mí es que me gusta hablar de este tema porque yo creo que como sociedad catalana no tenemos ni idea todavía, pasa como con el COVID, nadie quiere hablar de eso, ¿no? Y ahora todavía nadie quiere hablar de aquellos años del Procés que fueron tan dolorosos, yo los viví con dolor, la verdad. Pero que pasaron muchas cosas y creo que una de las cosas que pasaron son tu trabajo intentando pues desmontar lo que se pudo desmontar al final con más o menos acierto, pero que nos hubiera llevado a una situación límite
de la que yo creo que no somos conscientes de la que nos libramos, ¿vale? Y la que hubo mucha gente trabajando y gente que luego no se le ha reconocido absolutamente nada, volvemos a la cancelación, es más, se le ha tachado y se le ha como estigmatizado. Yo conozco varios agentes de la Guardia Civil de alto mando que están trabajando a las órdenes de Marchena, literalmente, en este asunto y que luego encima ni siquiera han sido reconocidos, ¿no? Cuéntame de ahí. Y luego le daré la palabra a la gente. Sí. Mira, te daré una novedad, y es que mañana tengo una reunión con uno de los policías nacionales gallego que estuvieron en el Piolín, que le abrieron la cabeza y que está inválido, y que además el cuerpo lo ha dejado tirado, una colilla. Y ya tenemos una reunión con él para ver cómo lo podemos rescatar y resolver su problema particular. Pero sí, yo hay una de las cosas por ideología que he tenido siempre muy claro, y es el tema de la unidad territorial de España. ¿Por qué? Porque soy de izquierdas, porque a mí se me enseñó, cuando en mi tierna infancia política, que la clase obrera es más fuerte cuanto más unida está. Cuando territorialmente más unida está. Si tú atomizas a la clase obrera en Cataluña, Euskadi, Galicia y el resto de España, pues entonces para la burguesía, tanto la nacional como la internacional, es mucho más fácil pues no conceder, cuando hay movilizaciones, no conceder los convenios colectivos, o no conceder las reivindicaciones que estés planteando, o no, es decir, que la lucha obrera sea más difícil. ¿Por qué? Porque está más jibarizada, está más atomizada. Yo solo tengo tan claro que cuando vuelvo a recurrir a Juan Manuel, mi compañero del Partido del Trabajo durante los 10 años que estuve, tú te acordarás, Juan Manuel, que en el 73 el Partido del Trabajo de España dijo que de España esto, dijo, no, vamos a cambiarnos el nombre, vamos a ponernos Partido del Trabajo de Cataluña, y el Partido del Trabajo de España seguía siendo Partido del Trabajo de España, pero esto es de Cataluña. Y decías, oye, ¿y el de Aragón por qué no se llama el de Aragón? Ah, no, porque estos se sienten españoles, pero nosotros no, porque estamos defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos de España y del mundo, es decir, el derecho a separarse. Yo decía, no, perdona, yo no defiendo el derecho a separarse. Con lo cual, yo era, como era responsable de seguridad del Comité Central en Cataluña, yo era el que me cogía en la estación de Francia el tren cama de por la noche, que me dormía toda la noche, amanecía en Madrid a las 8 de la mañana, me reunía con el responsable de organización del Partido del Trabajo para intentar evitar que aquí se hiciera fraccionalismo con el Partido del Trabajo de Cataluña, que empezaban a tontear ya con el nacionalismo. Tanto tontearon con el nacionalismo, que no lo pude evitar, que acabamos en el 78 en unas elecciones con Frente Democrático de Izquierdas, en el que íbamos Partido del Trabajo, Esquerra Republicana de Cataluña y Esquerra Catalá. Y algunos de los que estamos aquí perdimos el piso para financiar el primer crédito electoral para que saliera diputado Heribert Barrera. Hágate el dorito, ¿sí? Para esto. Bien, pues yo esto lo he tenido tan claro siempre que en el PSC lo mismo. O sea, en los 40 años que estaba en el PSC tiene un problema de blanqueamiento, un problema de doble personalidad, de esquizofrenia. ¿Sí? O sea, yo en el año 90, cuando estoy en la dirección del Consejo Nacional de Cataluña y me encuentro a una que después fue secretaria de Estado del Trabajo, no diremos el nombre, pero ha habido muy pocas, el PSC, muy pocas, no, solo una, que haya sido, bueno, pues esta me dijo en el 90, si jo tinguessin clar que podíem assolir la independència sense fotre un tiro, signava demà mateix. ¿Sí? Bueno, pues esto en el PSC era el 50%, hasta tal punto que cuando viene el problema del Tereta de Sidí, año 2010-2012, y cuando Pere Navarro cae y sube después Iceta, y entonces se plantea, ¿nos separamos del PSOE o no nos separamos del PSOE? Y entonces aquí se decide, no nos separamos del PSOE. Bueno, pues el 50% se marcharon del PSC. Bueno, es la única vez que se rompió. Y quedaron 10.000. Pues antes que fue la única vez que se rompió la disciplina de voto en el Congreso con el 30 de Sidí, que el PSC votó con Carmen Chacón, que fue la única que tuvo ovario exactamente. Con la Carmen Chacón. ¿Sí? Bien, pues yo solo he tenido siempre tan claro que en el PSC siempre he sido un bicho raro, porque el tema de unidad territorial lo he tenido siempre súper claro. Y lo he defendido públicamente cada vez que he intervenido en el Consejo Nacional, y aquí hay una compañera que estaba conmigo en el Consejo Nacional. Pero después, en el 2014, se funda Sociedad Civil Catalana. Y Sociedad Civil Catalana participa el PSC, pero que no se sepa, como lo de la ley de ahora. Yo soy la mano derecha de la organización, pero que no lo sepa nadie, pues esto igual. Illa era el responsable
como era secretario de organización, era el responsable en el PSC de organizarnos a los que estábamos en Sociedad Civil Catalana, pero poquito sí que no se supiera, porque como PSC no se quería participar en Sociedad Civil Catalana abiertamente. Y cuando llega la gran manifestación, después del 1 de octubre, y traemos el día 8, convocamos esa gran manifestación, y yo le digo a Miguel, la noche anterior, Miguel, mañana va a venir muchísima gente, ven tío, ven que vamos a hacer el ridículo si no estáis como partido. No, ya te envío al Salvador, y el Salvador ya estará ahí, y el David Pérez. Y oye, al Salvador y al David Pérez no los conoce ni el Tato, no los conoce nadie, porque al Salvador lo acabamos de elegir secretario de organización hace 5 meses, y no ha salido nunca a la prensa, con lo cual nadie sabe cuando esté ahí arriba que es parte del PSC. Sin embargo, Ciudadanos y PP se van a aprovechar de esa gran movilización. Y porque estaba Borrell, que la hemos hecho nosotros. Y estaba Borrell, pero Borrell era... Borrell por Borrell. Borrell como Carmen Chacón iban por su cuenta, eran apestados del Comité Federal del PSOE y apestados del Consejo Nacional de Cataluña del PSC. No los querían a ninguno de los dos. ¿Sí? Y, bueno, pues nos metimos ahí en Sociedad Civil Catalana. Y en 2017, yo me había jubilado en 2016, y en 2017 me dice, oye, ahora que tiene más tiempo, secretario de organización y vicepresidente de Sociedad Civil Catalana. Bueno, pues yo viví todo esto no con miedo, como tú dices, o con dolor. Yo viví todo el proceso con divertimento. Porque decía, esto que están haciendo estos tontos del culo, ahora con el aeropuerto, con las carreteras, quemando los neumáticos, con SANS, con tal, pues si todo esto ya lo he hecho yo antes. Pues si esto es lo que hacíamos nosotros la dictadura. Pero lo hacen sin conciencia de clase y lo hacen solamente por egoísmo. Y esto no va a llegar a ningún sitio. Además veías que eran gente, todos hijos de la burguesía, que a la primera hostia que tenían con la Guardia Civil o con la Policía Nacional, porque vamos a estar, no le daban hostias por esto, se bajaban del burro. Ah, no, per això no, eran todos fills de casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aquí ven que, o sospechan que los Mossos d'Esquadra, que ya tenían transferida toda la competencia de seguridad ciudadana, habían echado a la Guardia Civil. Os recuerdo que la Guardia Civil se le echó en el año 2002, de aquí. Bueno, pues se había echado a la Guardia Civil, hasta la Guardia Civil de carretera se había echado, ¿sí? Y había quedado solamente el cuartel ahí de San Andrés. Y se había echado a la Policía Nacional y se la había dejado solamente para papeles, para el DNI y para pasaportes. Bueno, pues dijeron, oye, ¿hay alguien ahí arriba que nos pueda asesorar de todo este follón que nos viene encima el 1 de octubre? ¿Cómo va a salir? Y entonces en Sociedad Civil Catalana pues le dijeron al que lo preguntó, que era CNI, sí, oye, el Marín, que además ha sido jefe de policía y además ha estado en la delegación del gobierno y además ha fundado el único sindicato de jefes de policía que había en Cataluña y en España. Lo fundé yo después cuando fui jefe de policía. Y entonces, claro, conocía a todo Dios y conocía cómo respiraba cada jefe de policía de Cataluña, entre otras cosas porque muchos los había promovido yo, y a muchos los había quitado yo, con mucha mano izquierda. Y entonces, efectivamente, mi colaboración fue que primero el CNI, por un lado, y después no se coordinaban entre ellos. El Servicio de Información de la Guardia Civil, también venidos de Madrid, pues cada mes me veía con unos y con otros. Y con esos que hacía, facilitarles el trabajo. Oye, ¿qué nos vamos a encontrar el 1 de octubre? Pues lo vais a encontrar en pelotas. O sea, aquí vamos comisaría por comisaría, municipio por municipio. ¿Este jefe de policía qué? Con ellos. Este jefe de policía se pondrá de lado. Este jefe de policía tal. ¿Quién va a colaborar? Ni Dios. Ni un solo jefe de policía local. Ni uno. Y de jefes de Mossos d'Esquadra, ni uno. Os recuerdo lo que hizo, que yo se lo advertí que iba a hacerlo, lo que hizo Trapero, que era el jefe de policía entonces, de los Mossos d'Esquadra. Y yo tenía contacto con el sindicato mayoritario de Mossos d'Esquadra. Decía, Javier, nos han dicho que nos dan fiesta a todos el día 1 de octubre, lo mismo que hacía Galindo con las drogas. Nos dan fiesta a todos y no habrá servicio el 1 de octubre. Con lo cual no podremos cubrir los colegios. Y entonces, estos se enteraron y que dijeron, pues no nos queda otro remedio que llevar policías nacionales y guardias civiles del resto de España allí para intentar que no se haga un referéndum ilegal. ¿Sí? Yo creo que lo enfocaron muy mal. Pero bueno, mi colaboración con ellos fue esta. Es decir, darle el mapa de los 946 municipios de Cataluña y decirle qué os vais a encontrar en cada sitio. Y en función de eso, ellos decidieron que iban a traer fuerzas de fuera, claro. Y cómo, pero en este punto, perdón que sea tan concreta y tan personal, ¿no? Pero yo me acuerdo de tu alcaldesa, ese día, bajando... De mi alcaldesa, sí. Tu alcaldesa, claro, porque se hizo como un icono. Bajando ese día, a ponerse en medio y tal, al final la gente estaba haciendo su trabajo. Sí. Pues hizo llorar al comisario jefe de la Policía Nacional de Hospitalet,
se metió en medio e interrumpió su trabajo y el tío de impotencia se puso a llorar. El jefe, el comisario jefe de policía se puso a llorar porque la alcaldesa se metió en medio y dijo que ella era la que mandaba y que en el colegio hiciera lo que quisiera. Oiga, yo tengo órdenes del Ministerio del Interior. Y dice, sí, pero yo soy la alcaldesa. Bueno, pero la alcaldesa está por debajo del Poder Ejecutivo Central y del Poder Autonómico. Y como el Poder Autonómico tampoco toma cartas en el asunto, pues recuerdo lo que dijo Espadaler, que había sido el conseller de Interior. Hoy de Justicia. Y de Justicia, con la Generalitat. Havien dit, espero que quan arribi el moment els Mossos d'Esquadra posareu les vostres pistoles al nostre servei. Diu, sí, claro. Y ni un solo policía de la Generalitat se puso para defender lo que habían jurado y por lo que cobraban, la Constitución y el Estatuto. Ninguno, se pusieron de lado. Bueno, llevamos una hora hablando, yo creo que el editor podría darnos un poquito su visión.